Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Les pido mil disculpas. Esta última semana, la verdad que he estado muy congestionada y realmente están los tiempos como para estar guardada. En otro momento yo pensaba, porque a mí muchas veces me agarraba este tipo de congestión años atrás, yo iba igual a la facultad, pero ahora imagínense, me iban a oír todos por el tema COVID, ya uno tose un poco y ya la gente se asusta, así que por eso también, bueno, les pido disculpas. Lo que creo es que probablemente el día lunes vamos a hacer el tema de la torta, pero déjenme ver cómo voy evolucionando, porque si no, de alguna manera lo vamos a pasar para el jueves de la semana que viene, o sea, no va a pasar de la semana que viene, así que los convoco a que sigan pensando en los TikTok, porque yo espero los TikTok a cambio, ¿eh? Bueno, este último tema que nos toca es el tema de inversor extranjero. Y en realidad la pregunta que nosotros nos hicimos con Coloma en su momento, cuando lo estudiamos este tema por allá por el año 2000, era si la evaluación socioeconómica de un proyecto cuyo inversor era extranjero era diferente o no respecto de si el inversor era nacional. Nosotros lo que habíamos visto es que en los libros nunca se hacía alusión a la nacionalidad del inversor. Y de alguna manera entonces dijimos, bueno, ¿esto será un tema importante o no lo será? Entonces, ahí nosotros escribimos un documento que fue bastante revolucionario porque lo empezaron a usar en un montón de lados, que fue esto, evaluación socioeconómica en contexto de inversor extranjero. Y el tema es que en realidad, después a medida que uno va avanzando, el tema de las expresiones puede ser confuso, porque cuando uno piensa en inversor extranjero, uno piensa un inversor, como les dije yo, de otra nacionalidad. Y no necesariamente es así. Entonces, primero quería clarificar eso para que nos pongamos a tono con esto. Y es qué es lo que nosotros entendemos por extranjero y qué es lo que entendemos por nacional. Entonces acá nosotros vamos a plantear dos escenarios, un escenario de inversión nacional y otro escenario donde el inversor es extranjero, pero en realidad la idea es, como siempre yo les he dicho, que cuando uno hace evaluación socioeconómica de proyectos, tiene que definir la comunidad claramente desde cuyo punto de vista se está evaluando el proyecto. Entonces, si nosotros lo evaluamos desde el punto de vista, por ejemplo, de la Argentina, el tema de nacional y extranjero se asociaría más a lo que dice acá abajo, lo que es residente y no residente, conforme a lo que ustedes han visto en economía internacional de lo que considera la balanza de pagos. O sea, nacional lo vamos a, digamos, a unar más a residente y extranjero a no residente. Porque en este contexto, por ejemplo, una persona que es de nacionalidad venezolana, que ahora se da mucho, y que vive en nuestro país, desde el punto de vista de la comunidad argentina, ya esa persona es un residente de este país, trabaja acá, produce acá, manda a sus hijos a la escuela acá, entonces de alguna manera es miembro de la comunidad. Entonces ya no es una cuestión de nacionalidad, una cuestión de residencia. O sea que desde este punto de vista, cuando nosotros analicemos esto y pensemos, yo voy a seguir usando las palabras nacional y extranjero, asocian a nacional a residente, una persona que es residente acá, y extranjero es aquella persona que no es residente y por lo tanto repatria todos los frutos de su trabajo. Es decir, si él tiene una empresa y tiene una ganancia con esa empresa, todo lo que produce esa empresa, después lo envía a su país. Entonces es como que estuviera más de paso acá. Yo recuerdo que la vez pasada, Marcos me hizo una pregunta respecto de cuando uno trabajaba en el exterior. Bueno, y esto sería exactamente igual, digamos. Pensemos en nacional como alguien que vive acá, trabaja acá, independientemente de su nacionalidad, pero se desarrolla acá. Y en extranjero como alguien que repatria los bienes. Incluso podría ser una persona que sea de nacionalidad argentina y que en realidad esté de paso, venga, coseche y él viva en Perú y entonces se lleva el fruto de la cosecha a Perú. Entonces, en ese sentido, pensémoslo en estos términos. Yo voy a seguir usando nacional y extranjero. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Entonces, bueno, cuando nosotros veíamos hasta el momento todo lo que hemos visto, nadie hizo alusión a la nacionalidad,
Pero en realidad, en el fondo, nosotros lo que hacíamos cuando, por ejemplo, determinábamos el valor social de la producción de un bien para determinar su precio social y ver qué íbamos a considerar en la evaluación de proyectos, era pensar implícitamente que el inversor era nacional. Es decir, hacíamos como caso omiso a este tema y veíamos esto. Entonces, por ejemplo, cuando analizábamos un mercado de un bien X no transable internacionalmente con mercado no distorsionado, para el caso de inversores nacional, lo que nosotros hacíamos era, ustedes ya están cancheros con este tema, suponer que venía un proyecto que se sumaba a este mercado y que esto generaba dos efectos, era un no transable, uno era un efecto por mayor satisfacción de necesidades y otro era por menor uso de recursos, y que la suma de esos dos efectos era lo que se llamaba el valor social de la producción. A partir de este valor social de la producción, nosotros calculábamos el precio social dividiendo el valor social de la producción por el número de unidades, en este caso el X numeral, que aportaba el proyecto. Todo esto estaba perfecto, el tema es qué pasa cuando el inversor es extranjero. Y en realidad cuando el inversor es extranjero, en un principio, el señor viene, genera los bienes, los coloca en el mercado y produce exactamente los dos mismos efectos. O sea, en principio, la mayor satisfacción de necesidad y el uso de recursos va a ocurrir y ese valor social de la producción va a estar. Entonces, de alguna manera, uno lo que dice es, si el señor genera un bien, yo no estoy mirando si es nacional o extranjero, sino que él generó el bien y que la comunidad lo recibe ese bien y que lo valora de la misma forma. O sea, yo no le digo, si es extranjero lo voy a valorar en 10, si es nacional lo voy a valorar en 20. Lo valorás de la misma manera y esa valoración tiene que ver con los usos que se le da a ese bien. Ahora, por otra parte, cuando el inversor es extranjero, ocurre una mayor salida de divisas, porque este señor, yo lo voy a analizar por separado, voy a analizar como todos los cobros, así como hemos analizado el valor social de la producción en el mercado del bien X, voy a analizar solo lo que se ve del inversor extranjero en este mercado del bien X. Y este señor, fíjense que lo que tiene acá, esto voy a ocultarlo para que se vea bien, ¿ustedes ven la pantalla completa? Sí, profe. Perfecto. Lo que este señor hace es cobrar, fíjense, un valor privado de la producción. O sea, este señor cuando viene en este mercado, introduce el bien, él se lleva este rectángulo rojo, que sería el valor privado de la producción, que nosotros lo hemos considerado una transferencia hasta el momento distributivos, porque hemos considerado que el inversor pertenecía a la comunidad. Entonces, lo que él cobraba lo pagaban los consumidores o parte, digamos, se lo cedían los otros productores. Pero ahora, el tema es que ese valor privado de la producción, no piensen todavía en los costos que tiene el inversor, pues los vamos a considerar. Ese valor privado de la producción el señor se lo lleva. Y si el señor se lo lleva, en realidad él no se lleva los pesos, se lleva las divisas. Por eso, este rectángulo rojo hay que corregirlo por R estrella sobre R. De alguna manera, entonces, lo que yo estoy diciendo es, el señor nos deja los bienes, pero se lleva las divisas al vendernos estos bienes y traducirlo a dólares, ese monto, ese ingreso por ventas, y se lo va a llevar al extranjero. Y esos dos efectos ahora tengo, y los tengo si el inversor es extranjero. O sea que hay una parte que coincide con el inversor nacional y hay otra parte que es nueva, que es lo que el extranjero se lleva. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, fantástico entonces. Entonces, fíjense, yo lo que tengo es que hay una diferencia entonces entre lo que yo debería considerar si el inversor es nacional, que serían los beneficios dado el valor social de la producción, o sea, los bienes que me deja por el precio social de ese bien, y también tengo que considerar cuando es extranjero, no solamente eso, sino que este señor tiene un costo que se observa en este mercado, que es un costo por salida de divisas. Entonces, por eso, si ustedes miran acá, el nacional es solamente una parte del efecto y el extranjero ocasiona dos partes del efecto. Me van a decir ustedes, Claudia, sí, pero el señor cobra los bienes
y él se lleva parte de esos bienes al extranjero, pero hay una parte que lo deja porque este señor paga insumos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora estoy diciendo como que él cobra y se lleva la totalidad. Después vamos a ver que no se alcanza a llevar la totalidad porque parte de la plata la va a dejar en el país. Entonces vamos a mirar eso. Fíjense qué es lo que pasa si, por ejemplo, se tratara de un bien no transable con impuesto al consumo. Nosotros habíamos simulado la aparición de un proyecto hasta el momento, cuando el inversor era nacional, no habíamos dicho nada, y decíamos que esto generaba dos efectos: un beneficio por mayor satisfacción de necesidades y un beneficio por menor uso de recursos, y que la suma de esos dos elementos era el valor social de la producción, que es lo que se ve en verde en este gráfico. Hasta ahora esto es lo que ustedes han visto. De nuevo, en este caso, fíjense, si yo quisiera calcular el precio social, recuerden que es el de la intersección de las curvas sociales, sería menor que el precio de demanda y mayor que el precio de oferta, el de la intersección. O sea que nosotros tenemos un precio social menor que el de demanda y mayor que el de la oferta. Eso lo hemos aprendido hasta el momento. ¿Qué es lo que agrega cuando el inversor es extranjero? Lo mismo que recién. A este valor social de la producción, que nos lo está dejando el extranjero, porque de nuevo les repito, el extranjero produce los bienes, los deja en la comunidad. Hay que agregarle una mayor salida de divisas. Siempre ocurre este efecto, que es el efecto de lo que él se lleva en concepto de lo que cobra, que sería el valor privado de la producción. En este caso va a cobrarlo al precio de oferta, por eso este rectángulo rojo está valorizado, el precio de oferta. Y como en realidad lo que se lleva no son los 1.000 pesos que cobra, sino lo traduce a dólares, hay que traducirlo a dólares y luego hay que valorizarlos socialmente a esos dólares. Por eso siempre está este factor de corrección de R estrella sobre R. Entonces, si el tipo de cambio social es distinto al de mercado, ya no me va a quedar el rectángulo, sino que me va a quedar el rectángulo o potenciado para arriba o potenciado para abajo, según sea este factor de corrección. Pero van a ocurrir los dos efectos y de nuevo vamos a tener eso, que si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de que el señor era nacional, solamente tenemos esta primera parte, que sería el valor social de la producción. Cuando es extranjero tenemos un costo en términos de la salida de divisas que él se lleva por lo que cobra. Y si uno hiciera el supuesto, fíjense, del cambio de pesos, precios pequeños, digamos, que sería cuando los triangulitos estos son muy chiquititos. Y si hacemos el supuesto de que no hay divergencia entre el tipo de cambio social y el tipo de cambio de mercado, ustedes fíjense que cuando yo hago la diferencia, porque esto es un beneficio y esto es un costo, esa diferencia me queda dada por este rectángulo, ese rectángulo de acá. Esa es la diferencia, o sea, la casita verde supera a la roja en ese rectángulo, omitiendo los triangulitos porque son muy chiquititos, y ese rectángulo es el aumento de la recaudación. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá. Esto es una forma de estimar esta diferencia cuando yo considero el aumento de la recaudación. Pero ojo, que es una forma de estimarla porque conceptualmente hay que mirar los efectos reales. Los efectos reales son estos dos y esto, que por diferencia, bajo estos supuestos, justamente da un rectángulo, y ese rectángulo coincide con la recaudación, es nada más los efectos de que si alguna vez uno quisiera estimar esa diferencia, dijera, bueno, mirando la recaudación, yo ya tengo una aproximación de esa diferencia. Pero ojo con esto, porque cuando uno lo ve en este cuadro, puede confundirse pensando que lo que estamos haciendo es considerar efectos reales por un lado y los redistributivos por el otro. ¿Se entendió? Sí, profe. Hay que tener mucho cuidado porque después vas a los sistemas de inversión pública. Y en los sistemas de inversión pública te dicen, ah, mira, lo que deja el extranjero es el aumento de la recaudación. Y entonces vos decís, espera. Lo que dejan los extranjeros es la diferencia entre la mayor satisfacción y el menor uso de recursos. Y además, la diferencia de eso con la salida de divisa. Si esa diferencia, por una cuestión de supuestos, te da igual al aumento de la recaudación, y es una forma fácil de estimarla, está bien, estimarla vía aumento de la recaudación, pero ese aumento de la recaudación no es otra cosa que una proxy
de esta diferencia. ¿Se entiende el punto? O sea, no es lo mismo conceptualmente hacer la diferencia y decir es el aumento de la recaudación que decir por el aumento de la recaudación yo puedo estimar aproximadamente esta diferencia. No sé si es claro el punto. Sí, profe. Profe, entonces, Fantástico. lo que Sí. deja el extranjero sería como el valor social neto, Exactamente, es un valor social neto, porque en este mercado nosotros lo que veíamos hasta acá era, acordate, nosotros decíamos acá vemos los beneficios, pero ahora no, vemos los beneficios y hay un costo, que es un costo real, porque fíjate que estos dos beneficios son beneficios reales, y este es un costo real, porque el señor no va a dejar la plata en el país, entonces no va a ocurrir una transferencia entre nacionales. Cuando el señor es un nacional, lo que él recibe en cuestión de ingreso es algo que le paga, digamos, un nacional también, entonces termina siendo una transferencia. Acá no, era redistributivo, acá no, es una salida de divisa. Lo que pasa que es verdad que no te van a salir todas las divisas, porque a esto le falta una parte, porque está considerando solo lo que el señor produce, no está considerando lo que el señor consume, los insumos que compra. Eso viene después. Es para seguir con el mismo esquema de analizar las cosas por separado, no sé si es claro. Sí, profe, sí. Después lo vamos a reunir, no se preocupen porque después lo vamos a reunir, pero es así, es un neto. Y fíjate acá, por ejemplo, acá uno diría, es un bien, en este caso un bien importable, con un impuesto a la importación. Si hay un impuesto a la importación, el precio doméstico está por encima del precio internacional traducido a pesos, del PIB por R. Entonces tengo un equilibrio con ese precio, con la cantidad X0 consumida, producida y por diferencia importada, ¿no es cierto? Viene el proyecto, produce una determinada cantidad de bienes. Si el inversor era nacional, nosotros ¿qué decíamos? Bueno, este proyecto hace que caigan las importaciones, o sea, las importaciones se reducen. El consumo y la producción de otros no cambia, por ese lado no había ningún efecto, pero sí había un cambio en la salida de divisas, porque al reducirse las importaciones, salían menos divisas. Y esas divisas, fíjense que cuando yo las mido por este rectángulo verde, están calculadas a pi por R. Eso es lo que habíamos dicho. Y ese rectángulo verde, cuando está calculado a pi por R, acuérdense que R podía no ser el verdadero valor social de las divisas, había que corregirlo por R estrella sobre R. No estoy diciendo nada nuevo de lo que hemos aprendido hasta ese momento. Decíamos, mirábamos las divisas que ahora dejaban de salir y las corregíamos para ponerlas en términos sociales. Eso era el valor social de la producción. O sea, nosotros valorábamos a la producción en función de las divisas que nos ahorraba el hecho de que importábamos ahora menos. ¿Qué pasa cuando el inversor es extranjero? Acá tenemos un doble efecto de divisa, porque por un lado va a ocurrir el mismo valor social de la producción, o sea, ahí el impacto en el mercado es el mismo, deja los mismos bienes, si esos bienes disminuyen las importaciones, dejan la misma disminución de las importaciones, o sea, por ese lado la sociedad lo debería valorar igual. El tema es de nuevo que este señor se lleva la plata. Y como este señor se lleva la plata, ¿qué plata se lleva? Y él cobra al precio vigente en el mercado, o sea, cobra al precio P0 o P1, que en este caso es exactamente el mismo. Eso sería el valor privado de la producción, que de nuevo, cuando nosotros lo multiplicamos por R estrella sobre R, lo estamos transformando primero a dólares y después a pesos en valores sociales. Y de alguna manera, fíjate que acá, recién no sé quién me hizo la pregunta, te queda de nuevo el efecto neto. Y el efecto neto, en este caso, entre nacional y extranjero, es que el nacional solamente te generaba una menor salida de divisa, pero ahora al ser extranjero, por un lado te genera menor salida de divisa, pero por otro lado te genera mayor salida de divisa. Incluso, fíjate que en este caso, si yo hiciera el supuesto, de nuevo, que R estrella es igual a R, para ese caso, la diferencia estaría por este rectángulo. Y sería una forma de aproximarlo fácilmente, la disminución en la recaudación. O sea que fíjate que en este caso particular, una cosa que en principio la considerabas que era un beneficio, terminó siendo un costo, porque el valor privado de la producción
se hace mayor que el valor social de la producción, bajo este supuesto, por ejemplo, y de alguna manera el efecto neto iba a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Hay algo adicional que hay que considerar? Sí hay algo adicional que hay que considerar. Hay que considerar primero lo mismo que inversor nacional y después ver qué se adiciona si el inversor es extranjero. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y fíjense, bueno, pero usted ahora, como yo siempre digo, cuando hay una cosa que es buena, siempre hay una cosa que es mala, digamos. Cuando hay beneficio, también hay costo. O sea, lo que hemos mirado hasta ahora son los beneficios. Entonces, así como cuando hacíamos inversor nacional, decíamos, bueno, el señor me produce un bien que la sociedad valora en X pesos, este señor para producirla utiliza insumos, y en este caso me voy a mirar el mercado del insumo, que también para, digamos, utilizarlos implica que va a generar un costo a la sociedad. Entonces tengo más bienes X, menos bienes Y. Y eso mismo ahora lo tengo que considerar. Entonces, así como consideramos los beneficios y los costos en el caso de inversor extranjero, ahora vamos a considerar los costos y los beneficios en caso de inversor extranjero. Si el inversor era nacional, por ejemplo, en este caso he puesto un insumo no comerciable internacionalmente con subsidio a la producción, fíjense esto, ustedes ya lo han visto, viene el proyecto, demanda una cantidad de insumos y numeral. Si el inversor era nacional, teníamos una menor satisfacción de necesidades y un mayor uso de recursos, y eso nos daba lugar al costo social de los insumos, que en términos gráficos es esta área roja que está marcada acá. Hasta ahí habíamos llegado. Si uno quería sacar el precio social del bien Y, tomaba este costo social de los insumos, lo dividía por el I numeral y me daba el precio social del insumo. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos recién. ¿Qué agrega si el inversor es extranjero? Si el inversor es extranjero, el costo social de los insumos, desde el punto de vista de satisfacción de necesidades de uso de recursos, es exactamente el mismo que si el inversor es nacional. O sea, esa parte, la parte roja, coincide, porque de nuevo les digo, no importa quién use los recursos se usan y ese uso tiene un costo para la sociedad, independientemente de quién los use. Ahora, si el inversor es extranjero, cuando él paga por estos recursos, y acá estoy marcándoles el rectángulo azul, que es el costo privado del insumo, cuando él paga por estos recursos, así como cuando yo consideraba que cuando él cobraba se llevaba la plata, vamos a pensarlo ahora al revés, cuando él paga como que ingresa la plata para pagarlo. Entonces, de alguna manera, esto antes, cuando el inversor es nacional, era una transferencia, ahora no. Entonces, acá está el neteado que yo les decía antes. Entra la plata para pagar los insumos, sale la plata para pagar los bienes. Es como que uno lo ve como si fueran dos hechos separables. En el neto lo que va a ocurrir es que va a haber una salida neta de plata. Pero para hacer el mismo razonamiento que nosotros hemos venido haciendo en la materia, de decir, miramos los bienes por un lado, los insumos por el otro, acá también miramos lo que me deja el extranjero por un lado y miramos lo que se lleva el extranjero por el otro. ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Entonces, fíjense acá, lo que va a pasar es que si el señor es nacional, yo voy a tener nada más que esta primera parte, que es del costo social de los insumos, la parte roja. Pero cuando es extranjero, le voy a tener que agregar a eso un beneficio, que es por la entrada de divisas para pagar esos insumos. Y de nuevo, bajo estos supuestos estrictos, digamos, donde el cambio en precio es pequeño, donde el tipo de cambio social es igual al tipo de cambio de mercado, eso se podría reflejar como, o se podría calcular aproximadamente como el aumento de recaudación o del gasto, en este caso, del sector público, porque es un subsidio. ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado porque cuando nosotros consideremos esto, nosotros tenemos el caso de inversor nacional, por ejemplo, en el caso de un bien importable con impuesto a la importación, exactamente el mismo que recién, solamente que acá nos subimos a la demanda. Y fíjense, ¿qué considerábamos si el inversor era nacional? Que acá aumentaban las importaciones,
y que esas importaciones tenían que ser evaluadas según los dólares que salían ahora para importar, que era hasta pi por R, por eso el impuesto quedaba fuera del análisis, y que eso lo teníamos que corregir para llegar al costo social del insumo por R estrella sobre R. O sea, eso es lo que han visto hasta el momento. Cuando el inversor es extranjero, a eso es lo mismo, hay que agregarle que este señor paga por estos insumos. Entonces, fíjense, ¿el cuánto paga? Paga el precio doméstico por la cantidad de insumos que compra, o sea, todo este rectángulo azul. Y ese rectángulo azul, ¿de dónde saca la plata? Se la saca de su bolsillo, y es el bolsillo de un extranjero. Entonces, de alguna manera tengo que considerar que, así como yo decía, para mí había un costo privado del insumo, desde el punto de vista de la sociedad, ahora ese costo privado del insumo se transforma en un beneficio por mayor entrada de divisa, porque el extranjero está pagando por esos insumos. ¿Ven que es el mismo criterio? Y en este caso particular, supónganse, para hacerlo gráficamente, que R estrella es igual a R, me quedaría este rectangulito de acá arriba. Entonces, originalmente hubiera tenido un costo rojo, y ahora tengo una entrada de divisa, me queda un beneficio neto. Eso es lo que está ocurriendo nada más, y eso es lo que está dicho en este gráfico, que es bajo ese supuesto, el aumento de la recaudación me viene a suplir el tener que calcular estos dos efectos por separado y hacer la resta. Es una proxy, siempre digo. No sé si queda claro. Sí. Lo que no entendí o sea, no me quedó muy claro es por qué la proxy, cuando veíamos recién en el caso anterior, era un aumento del gasto público. Es un aumento porque en este de acá, me voy a volver, perdónenme, porque vos fíjate que en realidad bajo este supuesto, esta filmina es la que me estás diciendo. Sí. Vos decís, el cambio de precio es pequeño, o sea que este triangulito y este de acá es casi nulo, o este de acá. Tiene un subsidio en el... Es porque tenés un subsidio. Entonces, si el R estrella es igual a R, el azul no se corrige. Entonces, fíjate, tenés que un poco de imaginación tener. Pensar que la roja está superando al azul, fíjate en esta partecita, ¿no? Que es el subsidio. Bien. Y te queda todo ese subsidio. Es una proxy, por eso te digo. Estrictamente, ¿quién me preguntó? Yo, Camila. Camila. Mirá, Camila, estrictamente eso, y quiero que quede bien claro porque lo estoy grabando, así que quiero que quede bien claro. Cuando yo digo esto es igual al aumento de la recaudación y digo que es una proxy, es una forma de calcular indirecta estos dos efectos reales. Siempre lo que tenés que calcular son los efectos reales, y por diferencia, esos efectos reales, tenés un rectángulo, que justamente ese rectángulo coincide con el aumento de la recaudación, aumento en el gasto del subsidio, y lo podés calcular como una proxy, pues bueno, pero conceptualmente no es el aumento del gasto del subsidio, es una forma indirecta de calcularlo, no sé si eso queda claro. Sí, eso sí. Perfecto. ¿Quedó hasta ahí bien? Sí, gracias. Bueno, ¿qué es lo otro nuevo? Fíjense, nosotros cuando habíamos analizado el tema de impuestos o de pago de impuestos, por ejemplo, impuesto a las ganancias, impuestos sobre los ingresos brutos, esto se extiende a cualquier otro tipo de impuesto, acá la filmina dice impuesto a las ganancias. Cuando nosotros habíamos analizado este tema y decíamos que el inversor era nacional, que sería nuestro primer caso, lo que ocurría cuando el inversor era nacional es que el impuesto salía del bolsillo de un nacional e iba a parar al bolsillo de otro nacional. O sea, salía, por ejemplo, de mi bolsillo e iba a parar al bolsillo del sector público, pero quedaba en el país. Por lo tanto, el impuesto nosotros lo veíamos como una mera transferencia, ¿está bien? Entonces, los efectos de si había que agregar algo por el pago de impuesto a las ganancias, no había que agregar nada, porque en realidad lo que ocurría era una transferencia. Eso yo se los mostré con los cuadros estos donde poníamos beneficios y costos en función de los distintos actores. Ahora, ¿qué pasa cuando el inversor es extranjero? Cuando el inversor es extranjero y paga impuestos a las ganancias en el país, supónganse que es una empresa estadounidense que está operando acá en la Argentina y paga impuestos a las ganancias. El impuesto sale del bolsillo de un extranjero.
Entonces, así como el pagar insumo implicaba una entrada de divisas, el hecho de que el extranjero pague un impuesto da lugar a que haya un aumento en la recaudación y que ese aumento en la recaudación salga del bolsillo de un extranjero y pase a formar parte del bolsillo de un nacional que es el sector público. Entonces, cuando está este tema de la transferencia entre extranjeros y nacionales, hay que hacer siempre esta corrección por R estrella sobre R, porque recuerden que el señor lo que trae son sus dólares, los pasamos a pesos, pero cuando hacemos la conversión por el tipo de cambio social. Entonces yo si tomo la recaudación y digo, el señor aportó 1.000 pesos de impuesto a las ganancias, esos 1.000 pesos tienen que estar corregidas para que me calcule el tema de las divisas y el valor social de esas divisas. Entonces el aumento en la recaudación constituye un beneficio para el país. En este sentido, es algo novedoso. Entonces, así como nosotros vamos a incorporar el valor social de la producción, el ingreso del dueño del proyecto, que es salida de divisa, el costo social de los insumos, digamos, el ingreso de divisas para pagar los insumos, también vamos a considerar el ingreso de las divisas, porque este señor ahora paga la recaudación, paga, digamos, un impuesto y eso constituye una recaudación. No sé si he sido clara. Sí, profe. Profe, gráficamente, ¿dónde se puede ver el pago del impuesto a las ganancias? No, no va a poder verlo en ningún gráfico, va a tener que ponerlo en el flujo. Ah, ok. No vas a tener un gráfico para verlo, por lo menos en este caso. Por ahí se podría ver en el mercado de un impuesto a las ganancias, se podría ver en el mercado, en la tasa social, en el mercado de fondos. Ah, okay. Pero no estrictamente. Pero de última lo calculás, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estás haciendo una evaluación socioeconómica, decís, bueno, es importante el impuesto a las ganancias que paga el dueño de una papelera y no es importante si es nacional, pero sí es importante si es extranjero, porque tenés que considerar el ingreso de divisa de este señor. Y lo calculás y lo pones en el flujo. ¿Está bien? Sí. Gracias. Bueno, y fíjate que en el caso de las regalías, y esto también con el tema de los peajes pasa lo mismo, acá tenemos también un caso. Fíjense, en el caso de las regalías, hay veces que uno paga regalías a entes nacionales y hay veces que paga regalías a entes extranjeros, ¿no es cierto? Y acá tenemos dos situaciones posibles a su vez, que el inversor sea nacional y que el inversor sea extranjero. Entonces, fíjense, uno cuando quiere analizar esto, la cosa se hace simple, porque si se trata de un inversor nacional que paga regalías a un ente nacional, paga regalías es como un canon, ¿no es cierto?, de concesión a un ente nacional, ahí sale el bolsillo de un nacional, va a parar al bolsillo de otro nacional, es una mera transferencia, y punto, igual que el impuesto de recién. Ahora, ¿qué pasa cuando un inversor nacional le tiene que pagar regalías a un extranjero? Por ejemplo, usar una patente cuyo dueño es extranjero. Entonces, en ese caso, fíjense que va a entrar del lado de los costos. Acá, ojo que está cambiado el lugar, beneficio y costo. ¿Por qué? Porque en realidad, si sale del bolsillo de un nacional y va a parar a un ente extranjero, para el país en su conjunto hay una salida de dólares. O sea que esa regalía la tengo que pasar a dólares, dividiendo por el tipo de cambio de mercado, y después volviéndola a pasar a pesos por el tipo de cambio social. ¿Se entiende el punto? Entonces, este pago de regalías constituye un costo para el país, en ese caso. ¿Queda claro? Siempre piensa en el bolsillo, de dónde sale y a dónde va a parar. ¿Se entendió? Sí, profe. Y si fuera un extranjero, fíjense, si es un extranjero que le paga regalías a un Estado nacional, es lo mismo que el impuesto de recién. Porque la plata sale del bolsillo de un extranjero y entra en el bolsillo del nacional. Entonces, desde el punto de vista del nacional, eso es una entrada de divisa. Ahora, si el extranjero le paga a otro extranjero, es una transferencia entre extranjeros donde yo no veo absolutamente un peso
Y por lo tanto, entonces, desde el punto de vista de mi país, cuando yo estoy haciendo el análisis, esa transferencia de extranjero me da lugar a que el beneficio neto para mí de esa partecita sea cero. ¿Se entiende? Y esto mismo que les estoy diciendo para regalía podría ser si yo pago un impuesto a un estado, tengo que pagar un impuesto a los chilenos. Y yo estoy haciendo el análisis desde el punto de vista de mi país. Desde el punto de vista de mi país, cuando yo saque la plata para ir a pagar el impuesto a los chilenos, esa va a ser salida de divisa. En cambio, si yo lo pago al Estado Nacional, eso va a ser una transferencia. ¿Se entendió? Lo importante es, para considerar que son efectos reales, considerar la existencia de esos 7 famosos que yo les hablé en un principio. Y de esos 7 tenemos las divisas involucradas. Y en este caso consideramos el efecto de las divisas proveniente de pagos de extranjeros a nacionales o al revés, de nacionales a extranjeros. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, fíjense, esto que está acá, que es lo importante para cada caso, se los he remarcado, y lo que les quería es poner todo ahora en un resumen general, porque si uno no ve un resumen general, como me decía recién Camila, por ahí necesito unir todo, ¿no? Entonces yo digo, miren, cuando yo hacía la evaluación de un proyecto, piensen en la papelera, ¿no? Y el inversor era nacional, yo decía, este señor me deja papel. Para dejarme papel, utiliza una serie de insumos, celulosa, mano de obra, etcétera. Y por lo tanto, entonces, cuando yo haga la cuenta del valor social del papel contra el costo social de todos los insumos, voy a poder determinar si el proyecto es conveniente. O sea, si el papel que me deja vale más que todos los insumos que utilizó para generar el papel, el proyecto es conveniente. Y ahí se terminaba la evaluación social. Por supuesto que esto era periódicamente, había que calcular un ban social con la tasa social de descuento, pero hasta ahí llegábamos. Cuando el inversor es extranjero, el señor me sigue dejando el papel, me sigue usando los insumos, o sea que ese lado de la balanza lo voy a tener igual, y esos movimientos de la balanza los voy a tener igual. Pero eso hay que agregarle esto que está a la derecha. O sea, cuando el señor cobra por ese papel, esto que él cobra y que para él es un beneficio, desde el punto de vista del país, para mí es un costo, porque es algo que se va a llevar a su país. Cuando este señor compra los insumos y él paga, para él es un costo, porque le está pagando, pero para mí ese dinero está ingresando al país desde el bolsillo de un extranjero. Ese costo se transforma para mí en un beneficio. Y lo mismo pasa con los impuestos y con las regalías. Cuando este señor paga impuestos o paga regalías en el país, ese ingreso de esas divisas también hay que considerarlo desde el punto de vista del país. Entonces, si ustedes miran, ¿qué es lo que estamos agregando del extranjero? Lo que estamos agregando acá del extranjero es todo lo que va en esta columna, que cuando ustedes suman, esta partecita de acá abajo, que está bien puesta entre paréntesis, es lo que él cobró, menos lo que él pagó de los insumos, menos lo que él pagó de los impuestos, o de las regalías, o de los cánones que tuvo que pagar. O sea, él deja un neto, él cobra 1.000, paga 800 de insumo y paga 100 de impuestos, él va a dejar 100 en el país. Y él va a quedarse con 100, y esos 100 los va a repatriar, y esos 100 se los lleva. Por lo tanto, esos 100 yo los tengo que transformar en divisas para poder decirle cuál es el verdadero costo que tiene para el país que se lleve esos 100. Por eso, si ustedes miran acá, delante de esa sumatoria, yo he puesto un signo menos para indicar que todos estos elementos son los que entrarían en la evaluación privada del inversor extranjero, que es lo que él en el neto se lleva. ¿Se entiende? Profe, y ahí, por ejemplo, si da negativo, es como que uno tendría que evitar que entre el extranjero. Sí, en realidad hay que tener cuidado con esto, porque está muy bien esa pregunta,
porque vos lo que me estás diciendo es, fíjate, en general nosotros acá si esto nos daría 1000, Claro, suponiendo que eso es positivo. Sí, suponete que esto fuera 1000, ¿no es cierto? Yo acá le tengo que restar 100, me va a quedar en 900. Entonces, entre 1000 y 900 yo preferiría tener 1000, ¿está bien? Sí. Entonces yo digo, bueno, si entre un inversor nacional y un inversor extranjero ejecutar el mismo proyecto, yo en principio debería preferir que lo hiciera el nacional. Esa sería la primera aproximación que uno llegaría, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque en realidad eso sería válido si vos tenés la opción de que el proyecto lo haga el nacional o el extranjero bajo las mismas condiciones. Pero hay veces que hay proyectos que el nacional, digamos, no tiene la plata para hacerlo. Entonces, por ahí las inversiones mineras. Podría, ay, mira, si tuviera la plata, mira todo lo que me quedaría. Pero esto, para el nacional, es válido en la medida de que haya un nacional que pueda ejecutar el proyecto. Hay veces que los capitales nacionales no alcanzan para ejecutar el proyecto, entonces uno no tiene que mirar, ay, mira qué bueno sería que hubieran nacionales que ejecuten el proyecto, sino lo que tiene que mirar es el extranjero. Es la única opción que tengo, solamente démosle el proyecto en la medida que ese extranjero me genere esto, se me lleve esto, pero por diferencia me deje algo positivo. ¿Se entiende el punto? Claro, entonces, si considerando la inversión extranjera me da negativa, o sea, me conviene no hacer el proyecto por más de que no tenga otra opción. Exactamente, exactamente, exactamente. Si la evaluación, o sea, y está muy buena la pregunta, porque si la evaluación social con nacional te da positiva, viste, cuando yo decía las primeras clases, ahora ustedes me van a entender más, que yo decía está la evaluación económica pura y la económica financiera. Entonces la evaluación económica pura te da un BAN 100, buenísimo. Le metemos la económica financiera, que es con financiamiento, y se te baja 90. Ay, mira qué malo, hagamos todo con fondos propios, porque entre 100 y 90 me quedo con 100. Pero espérate, tengo que tener la tranquilidad de que tenga fondos propios, porque si no ese 100 es la isla de la fantasía, no existe. Claro. ¿Se entiende? Entonces acá pasa lo mismo. Suponete que vos acá te diera 1000, y cuando vos le agregás esto, de 1000 te baje a 900. Entonces vos me dirías, ah, mira, no, la verdad que el extranjero, claro, se me lleva plata. Entonces me conviene que me lo haga un nacional. Pero no hay ningún nacional que te invierta en esto y que te permita generar los 1000. Entonces entre los 1000 y los 900, los 1000 no existen, los 900 sí existen, agarrar los 900. Claro, ahí sería como 0 versus 900. Exactamente, sería 0 versus 900. En cambio, suponete ahora vamos a hacer el otro caso como me estabas diciendo. Suponete que esto es 1000 y cuando yo calcule todo lo que se me lleva, las divisas para mí son mucho más valiosas que 1000, son 1100, ¿está bien? Esto me va a quedar en menos 100. Entonces, es 1000 si lo hace un nacional, pero no existe ningún nacional, o sea, es 0. ¿Está bien? Bien. Pero si lo hace un extranjero, esto pasa a ser menos 100. Entonces no me conviene que ese proyecto se haga. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Gracias. Es muy interesante este tema, ¿no? Porque en realidad uno hay que, digamos, hay que tener en cuenta esto y uno acá yo creo que con esta filmina recién se clarifica el hecho de que nosotros vamos analizando fila por separado en los gráficos y acá nosotros lo que vamos diciendo es pongamos todo lo que se lleva al extranjero. El extranjero se va a llevar la diferencia. Entonces, a todo lo que nos dejó bienes, nos utilizó insumos, bueno, se nos lleva una partecita. Y fíjense que esto tiene que ser positivo, porque si no el tipo, el señor extranjero, no lo va a hacer al proyecto. O sea, si las cuentas de él no le cierran, si su ban privado no le cierra, no lo va a hacer. ¿Se entiende el punto? Por eso fíjense que en términos de valor actual neto, cuando el inversor era nacional, uno podría decir el BAN social, ¿cómo lo calcularía? Como la sumatoria de todos los bienes que el proyecto produce a valores sociales, menos la sumatoria de todos los insumos que se utilizan a valores sociales, todo traído a valores actuales con la tasa social de descuento. Y si el inversor extranjero es exactamente esta misma parte, solamente que esto que está entre paréntesis, a propósito, está puesto así, fíjense, porque esta parte de acá
en realidad viene siendo el van del extranjero. La única diferencia, y hay que tomarlo con cautela, que es la parte que considera el extranjero, que hay que corregirla, o sea que no es estrictamente el van del extranjero, pero los conceptos que están metidos en el paréntesis sí son los que pone el extranjero en su evaluación, pero acá los corregimos porque nosotros lo traducimos a divisa, y después estrictamente tampoco sería el van del extranjero, porque cuando nosotros hacemos del punto de vista social el análisis, esta tasa social de descuento que estamos utilizando no necesariamente tiene que ser la misma tasa que utilizará el extranjero. ¿Está bien? O sea, si fuera la misma tasa y esto fuera 1, esto sería a lo que vos evaluaste desde el punto de vista del inversor privado nacional, bueno, hay que restarle la evaluación privada que él hubiera hecho en su caso. Punto. No sé si se entendió. Acá hay un problema de signo, acá hay que ponerle un signo menos, o interpretarlo así, ¿no? Y un signo menos, porque es lo que cobra menos lo que paga, ¿no? Para que quede bien con el tema de los signos. Profe, cuando se evalúa como el proyecto, ¿cómo se hace para esa evaluación del extranjero? Exactamente, lo primero que vos tenés que hacer es decir, bueno, primero no me preocupo por la nacionalidad del inversor. Hago todas las cuentas como hacemos la evaluación. O sea, si viene un proyecto, como yo les tomé en el segundo parcial, ¿no es cierto?, donde uno tiene inversiones que hacer y después tiene costos, hacer lo mismo. O sea, hacer caso omiso a si el inversor es nacional o extranjero. Una vez que vos hiciste esa evaluación, que fíjate que sería como hacer esta primera parte, ¿no es cierto?, o esta primera parte, vos decís, bueno, ahora miremos qué es lo que hay que anexarle si el individuo es extranjero. Y ahí lo que vas a tener que hacer es hacer los cálculos de los ingresos privados de este señor, de los costos privados de este señor, fíjate, los ingresos privados de este señor, los costos privados de este señor, de los impuestos que él va a pagar, de las regalías que él va a pagar privadas. Y una vez que tenés esa cuenta, haces esta corrección. Pero vas a tener que anexarle eso. No sé si se entiende. Sí, pero digo, por ejemplo, como en la vida real, ¿cómo uno, o sea, tiene que buscar los impuestos que tiene que pagar también, por ejemplo, el extranjero en su país, la tasa de descuento del país? No, porque a vos eso no te va a interesar. A vos lo que te va a interesar es lo que el extranjero te deja a vos. Entonces es lo que él pagó, o sea, perdón, lo que él vendió acá, menos lo que él pagó acá, menos los impuestos que él pagó acá, menos las regalías que él pagó acá. Lo que paga en su país es una transferencia entre ellos, ¿me entendés? Es hacer la cuenta de la plata que te ingresó y de la plata que te sacó este extranjero, en términos de divisa. No sé si es claro ahí. Claro, pero para la evaluación privada, para ver si realmente el inversor va a querer venir, ahí sí debería considerar todo eso. Sí, ahí sí, y ahí deberías considerar todo el paquete para él, porque vos esto de nuevo, como hemos dicho siempre, Camila me estás preguntando, no, yo no lo veo, por eso, como hemos dicho siempre, si yo acá voy a poner esta cuenta, es porque estoy pensando que esto va a ocurrir. Entonces, claro, lo primero que tengo que demostrar es que el señor va a venir. Si el señor viene, este señor me deja el papel, me utiliza los insumos y además se me lleva la diferencia entre lo que vende, lo que paga en términos de insumo e impuestos. ¿Está bien? Pero primero tenés que demostrar que el tipo va a venir, si no, no va a haber ni inversor nacional, ni inversor extranjero, ni nada. ¿Me entendés? Sí. Sí, está muy buena la pregunta. Esto me muestra que has aprendido. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno, y fíjense acá, les voy a hacer esto para que se vea a mí siempre me gusta hacer una aplicación, muy sencillo, lo voy a hacer, es la aplicación a la mejora de un camino. Voy a suponer que en la situación sin proyecto no se cobra peaje y en la situación con proyecto se comienza a cobrar porque el camino mejorado lo amerita. Y entonces acuérdense que nosotros dijimos que cuando hacíamos el análisis de los proyectos, una de las cosas importantes era identificar los grupos de agentes involucrados. Pero acá cuando hablamos de nacionales y extranjeros tenemos que decir que
esto siempre tiene que ser agentes nacionales. O sea, nosotros hemos dicho, el grupo de involucrados relevantes es lo que pertenece a la comunidad a partir de la cual se analiza el proyecto. Entonces, si el concesionario es nacional, vamos a suponer que el concesionario es nacional, en la lista de este camino, ¿quiénes van a estar? Van a estar los usuarios del camino, que son los que se van a beneficiar con la mejora, va a estar el concesionario nacional, que es el que va a empezar a cobrar los peajes y todo lo que sea, y va a estar el gobierno, porque generalmente ahí los que conceden la concesión o los que hacen la parte de las inversiones son el gobierno, el sector público. Entonces, estos serían los tres actores que tendríamos que tomar en consideración a los efectos del análisis. Estoy haciendo el caso de nacional. Entonces, fíjense, nosotros ¿qué dijimos? Bueno, ponemos la lista de actores nacionales y de esa lista de actores nacionales lo que vamos haciendo es analizar las evaluaciones privadas por línea. Entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, si los usuarios ahora tienen que empezar a pagar un peaje, ese peaje sale del bolsillo de los usuarios y va a parar al bolsillo del concesionario. Y en este caso, si el concesionario es nacional, esto constituye una mera transferencia, o sea que ese peaje en la cuenta final va a desaparecer. Eso va a pasar con los impuestos, con el peaje, con los cánones de concesión, con todo lo que a ustedes se les ocurra que sea una transferencia entre actores. Lo mismo va a pasar, como les digo recién, con el canon de concesión, porque lo va a pagar el concesionario y va a entrar al bolsillo del sector público. Entonces acá se ve claramente que es una transferencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros en la evaluación socioeconómica si de nuevo el concesionario es nacional? Con todo aquello que no sea transferencia. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de los usuarios, fíjense que ellos, ¿qué van a hacer? Ellos tienen un beneficio si se les mejora el camino, básicamente porque disminuyen el tiempo de viaje, porque disminuyen el costo de operación de los vehículos, la goma, los neumáticos, todo eso gastan menos, porque hay una diferencia de calidad de servicio en general, que eso suele ser valorado y es difícil de monetizar, digamos, de ponerlo monetariamente, y normalmente porque hay una disminución de la tasa de accidente, que también esto es difícil de valorar, pero ahora con los chicos de Proyectos 2 hicimos una cosita de cómo se podría valorizar esto. Frente a esto, fíjense que los usuarios pagan un peaje y en general pagan impuestos, que estos pueden estar metidos en la nafta que pagan acá de costos operativos. Entonces, de alguna manera, cuando el usuario hace la cuenta, vemos si los beneficios superan a los costos y si al usuario el proyecto le conviene, o en cuánto le conviene, ¿no? Cuando uno hace el análisis del punto de vista del gobierno, el gobierno, fíjense que lo que hace es, por ejemplo, tener el cobro del canon de concesión, es el que concesiona, el que cobra los impuestos, y generalmente acá he puesto como beneficio una disminución, el triangulito me ha salido al revés, pero una disminución de los costos de explotación, porque muchas veces hay mantenimientos que él le tenía que hacer al camino, que estaba un poco roto, que ahora no le va a tener que hacer porque el camino se ha mejorado. Y también dentro de los costos, muchas veces hay una cuestión cuando hay concesiones que se incrementan los costos de administración y de control de los concesionarios y eso también forma parte del proyecto. Entonces, este sería el análisis del punto de vista del actor gobierno. Y ahora vamos al del concesionario nacional. ¿Qué miraría él? Y bueno, él mira que su negocio es cobrar el peaje, que tiene que pagar un canon de concesión, que paga impuestos a las ganancias. En este caso es supuesto que él se va a hacer cargo de las inversiones y que se va a hacer cargo de los costos de mantenimiento de esas inversiones durante un lapso de tiempo. ¿Ves lo que yo te decía, Camila? Para determinar si a este señor nacional le conviene, él hace esta diferencia, ¿no? Lo que le ingresa, menos todos los gastos que él tiene que hacer. Si el BAN le da positivo, el señor se va a meter en el proyecto y si no, no lo puedo meter en la lista. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Cuando nosotros a estos tres actores los metemos en un mismo cuadro, fíjense lo que hacemos es meter en este cuadro todo aquello que no sea transferencia. O sea, he hecho desaparecer los pagos de impuestos, he hecho desaparecer los pagos de canon, los pagos de peaje, todo eso he hecho desaparecer. ¿Y qué es lo que yo digo? Miren, este proyecto lo que genera es para la comunidad
más tiempo para la gente que transita por ese camino, menos gasto en neumáticos, menos gasto en lubricantes, menos tasa de accidente, pero a cambio de eso tiene que hacerse inversiones, hay que hacer el mantenimiento de los caminos y hay que administrar y controlar al concesionario. Todo eso es lo que se pone en una balanza desde el punto de vista de la evaluación socioeconómica de este proyecto. Y si calculando esto, algunas cosas, fíjense, son por única vez, otras son periódicas, esto lo metes todo en un flujo, le calculas un ban social y ese ban social te da positivo, el proyecto de mejorar el camino es conveniente. Ahora, ¿cómo cambia esto? Y acá, Camila, te voy a poder responder a tu pregunta, si el concesionario es extranjero. Primero que cuando nosotros hacemos este análisis de los involucrados, en la lista solamente hay que poner a los agentes nacionales. Por lo tanto, cuando nosotros hacíamos la lista y poníamos los usuarios, el concesionario, el gobierno, si es extranjero, al extranjero hay que sacarlo de la lista, hay que tacharlo. Entonces nos quedamos con los que son nacionales, en este caso son los usuarios del camino y el gobierno. ¿Está bien? Entonces, si lo sacamos de la lista, cuando nosotros hacemos la evaluación, perdón, me voy a volver a la filmina anterior, de los usuarios y del gobierno, no la voy a repetir, porque es exactamente igual a cuando el agente o el concesionario es nacional, o sea, esta partecita, beneficios y costos para el usuario y beneficios y costos para el gobierno, no lo repetimos. Lo que pasa es que ahora, fíjense qué es lo que entra desde el punto de vista del concesionario extranjero. Desde el punto de vista del concesionario extranjero, esta filmina es exactamente igual a la de concesionario nacional, solamente que acá le cambié la palabra extranjero, porque este señor cobra el peaje, paga los cánones, paga el impuesto, paga las inversiones y paga los costos de explotación. Y Camila, si vos me decís que este señor también paga impuestos en su país, acá tendría que agregar para su evaluación el pago de impuestos en su país, ¿está bien? Para su evaluación. Estos que estoy poniendo acá son los pagos y cobros que hace en mi país. ¿Está bien? Okay. Pero para su evaluación tendría que hacerla completa y eso está bien. Entonces, fíjense, lo que para el concesionario extranjero son pagos, ¿está bien? Todo lo que él paga. Para la sociedad son ingresos de divisa. Y todo lo que para él son cobros, para mí es salida de divisas, ¿está bien? Como país. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación del punto de vista del concesionario extranjero, lo que vamos a tener en cuenta es lo que yo les decía recién. Él puede calcular su ban privado. Pensá, Camila, que no tiene que pagar nada en su país. O sea que él, ¿cómo va a calcular su ban privado? Va a calcular el valor actual de lo que cobra menos el valor actual de lo que paga. ¿Está bien? Los cobros y los pagos que él va a hacer. Pero hay que tener en cuenta que si bien esa es la evaluación privada del extranjero, desde el punto de vista mío, lo tengo que mirar al revés. Cuando él registra cobros, para mí esos cobros son salida de divisas. Y si él registra pagos, para mí esos pagos, por ejemplo, si le paga la mano de obra, es una entrada de divisas. Por lo tanto, fíjense que si yo tomo en cuenta esto, yo lo que tengo que anteponerle a ese ban privado es un signo menos para decir que el beneficio social en términos de divisas es menos el ban privado, que por supuesto hay que corregirlo por el tema del efecto del valor social de las divisas. O sea, lo que el extranjero se lleva a su país es el ban privado. Y ese ban privado para mí es un beneficio neto negativo, es un costo, digamos, en términos de salida de divisa. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, entonces, claro, eso siempre va a ser un costo porque si me es un beneficio, el inversor no va a venir. Y generalmente yo te diría que en el 100% de los casos sí. Claro. Porque está bien, puede ser que haya alguna corrección que haya que hacer, pero ese siempre va a tener un signo negativo.
te va a hacer disminuir, o sea, si vos comparas el nacional con el extranjero, te va a quedar más chico el del extranjero. Claro. Pero yo en eso siempre he sido muy cautelosa, ¿viste? Porque si no pareciera que uno está en contra de la inversión extranjera, y ¿viste? Hay gente que está en contra de la inversión extranjera prejuiciosamente, ¿no es cierto? Y esto le daría como una pauta objetiva para estar en contra, pero yo digo, sí, estemos en contra en la medida de que si viene alguien a hacer una papelera, y puede ser un nacional y un extranjero, bueno, con el nacional te va a dejar, desde el punto de vista del país, un ban social mayor que si fuera el extranjero. Ahora, si no hay nadie nacional que tenga la plata para hacer la papelera, el extranjero es el extranjero. Y eso siempre y cuando el ban social con el extranjero te dé positivo, como hacíamos la cuenta recién. Bien. No sé si ha sido claro. Sí, sí, profe. Es interesante, ¿ves? Entonces, mira, acá está el cuadro, porque vos fíjate, en este cuadro yo he puesto solo los actores nacionales. Entonces nosotros del cuadro, cuando nosotros consideramos estos cuadros, decimos todo lo que sea transferencia la podemos eliminar. Pero acá, antes eliminábamos el pago del peaje porque salía del bolsillo de los usuarios y iba a un concesionario nacional. Pero ahora no lo podemos eliminar porque sale de los usuarios y va a un concesionario extranjero. Entonces fíjense que todo esto que antes nosotros lo eliminábamos porque eran cobros de canon, cobros de impuestos, ahora no lo podemos eliminar. Tenemos que considerar el hecho de que esto que está encerrado en rectángulo es salida o entrada de divisas. Entonces acá yo se lo he puesto claramente. Hay pagos de insumos de la inversión, costos de transacción, costos de explotación, que tienen que ir acá y que en realidad van a estar. O sea, si ustedes miran todo esto, fíjense, el pago del peaje, el cobro del canon de concesión, el cobro de los impuestos y los ingresos de divisa, otros ingresos de divisa provenientes del concesionario, fíjense que lo que están considerando es de nuevo el ban desde el punto de vista del concesionario. Entonces, es lo mismo, les estoy mostrando en el cuadro de la cosa de otra manera, nada más. No sé si queda claro. Voy a salir de la filmina y les voy a dejar de compartir. Espérense que me ubique donde estoy, acá, para dejarles de presentar y mirarles un poco las caras, a ver si se entendió. No sé si me han ido siguiendo. Bueno, tengo poco quórum, eso va a quedar grabado, menos mal. Pero detener la grabación le voy a poner.